Bienvenidos a nuestra profunda inmersión de hoy, donde nos adentramos en una historia que ha conmocionado al mundo, Sí, sí. el caso de Salwan Nómica. Ajá. Este hombre, un refugiado iraquí en Suecia, se convirtió en una figura polémica Ujú. tras quemar públicamente copias del Corán en 2023. Lo que hace este caso tan fascinante es cómo un solo acto individual, quemar un libro, desencadenó una reacción en cadena que abarcó desde protestas globales hasta tensiones diplomáticas, llegando incluso a afectar la seguridad nacional de Suecia. Exacto. Y hoy vamos a analizar las motivaciones de Mómica, el impacto de sus acciones y las preguntas complejas que este caso plantea sobre la libertad de expresión Sí. y la convivencia en sociedades multiculturales. Empecemos por entender el contexto. Vale. Mómica realizó estas quemas del Corán en lugares altamente simbólicos frente a una mezquita, la embajada iraquí e incluso el parlamento sueco. ¿Qué nos dice esto sobre sus intenciones? Es como si buscara la máxima provocación, ¿no? ¿Pero por qué? Según tengo entendido, Mómica argumentaba que sus acciones eran una forma de protesta contra el Islam. Sí, pero aquí es donde la historia se complica. A ver. Las autoridades suecas encontraron inconsistencias en su solicitud de asilo, lo que sugiere que sus motivaciones podrían ser más complejas de lo que él afirmaba. Esto plantea la duda de si sus actos eran genuinamente una protesta política o si había algo más detrás. Es un punto crucial porque si sus motivaciones eran dudosas, podría esto afectar la forma en que se interpretan sus acciones en el contexto del debate sobre la libertad de expresión. Absolutamente. Y ese debate se intensificó aún más por las repercusiones internacionales de las acciones de Mómica. No se limitaron a Suecia, tuvieron un efecto dominó en todo el mundo. Es cierto. Las protestas estallaron en países de mayoría musulmana y algunos incluso amenazaron con boicotear económicamente a Suecia. La indignación fue palpable. Y no podemos olvidar el impacto en el intento de Suecia de unirse a la OTAN-Turquía. Un miembro clave de la alianza utilizó las acciones de Mómica como palanca para retrasar el proceso de ratificación. De hecho, el primer ministro sueco Ulf Kristersson comparó la situación con la peor crisis de seguridad de Suecia desde la Segunda Guerra Mundial. Eso nos da una idea de la gravedad del asunto. Sin duda, un solo individuo a través de un acto simbólico logró desestabilizar el panorama geopolítico. Esto nos obliga a preguntarnos dónde trazamos la línea entre la libertad de expresión individual Claro. y la responsabilidad de proteger la seguridad nacional y las relaciones internacionales. Y lo que hace este caso aún más intrigante es que en Suecia la quema del Corán no es ilegal, está protegida por la libertad de expresión. Esto nos lleva a un debate complejo. ¿Cómo se equilibra la libertad individual con el respeto a las creencias religiosas y la necesidad de mantener la paz social? Es una pregunta fundamental en las sociedades multiculturales de hoy en día. Y el caso de Mómica nos la presenta de una manera cruda e ineludible. Es un caso que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la libertad de expresión, la religión Sí. y la diplomacia. Y por supuesto, la historia no termina ahí. No. La vida de Mómica tomó un giro trágico añadiendo otra capa de complejidad a este ya de por sí enredado caso. Claro. Sí. Mientras el mundo se enfrentaba a las consecuencias de las acciones de Mómica, la historia dio un giro trágico. Sí, justo horas antes de que se emitiera el veredicto de su juicio, Mómica fue asesinado a tiros en su propia casa en Södertälje, Suecia. Lo más escalofriante es que estaba transmitiendo en vivo por TikTok en el momento del ataque. Imagínense, el mundo fue testigo, aunque de forma fragmentada y confusa, de los momentos finales de este hombre que había causado tanta controversia. Es una imagen terrible que nos recuerda la intensidad de las emociones que este caso ha desatado. ¿Y qué sabemos sobre la investigación hasta ahora? Las autoridades suecas han arrestado a 5 sospechosos en relación con la muerte de Mómica y se ha abierto una investigación preliminar. Sin embargo, se han mostrado muy cautelosos a la hora de revelar detalles, incluyendo si Mómica tenía protección policial en el momento del ataque. Claro, es comprensible que quieran ser cuidadosos para no entorpecer la investigación. ¿Y qué pasa con el juicio contra él por incitación al odio? Se ha cerrado el caso. Se ha pospuesto tras su muerte. Esto nos deja con una sensación de vacío, ¿no? Muchas preguntas sin respuesta y una justicia que en cierto modo se ha visto interrumpida. Totalmente. Y este vacío nos obliga a reflexionar sobre la complejidad del legado de Mómica. Por un lado, sus acciones fueron consideradas ofensivas por muchos, incluso incendiarias, pero por otro lado murió de una forma violenta, lo que nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de protegerla incluso cuando no estamos de acuerdo con las ideas de alguien. Exactamente. Y aquí volvemos al debate sobre la libertad de expresión. La muerte de Mómica, aunque trágica, no debe utilizarse para silenciar este debate. Al contrario, nos obliga a analizarlo con aún más profundidad. Claro, porque la libertad de expresión no es un cheque en blanco para incitar al odio o la violencia. Y este caso nos confronta con la dificultad de trazar esa línea.
¿Hasta dónde puede llegar la libertad de expresión sin poner en peligro la seguridad y la convivencia pacífica? Es una pregunta crucial y no hay una respuesta fácil. Lo que sí podemos hacer es analizar los argumentos de ambos lados del debate. Por ejemplo, quienes defienden la libertad de expresión absoluta argumentan que cualquier restricción abre la puerta a la censura y la tiranía. Es un argumento válido, pero quienes se oponen a la quema del Corán, por ejemplo, argumentan que este tipo de actos no son una forma legítima de protesta, sino una provocación deliberada que busca herir y humillar a una comunidad específica. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo conciliamos el derecho individual a la libertad de expresión con el derecho colectivo a vivir en una sociedad libre de odio y discriminación? El caso de Momika, con todas sus aristas, nos obliga a buscar un equilibrio, un punto de encuentro, donde podamos defender la libertad individual sin sacrificar la cohesión social. Y esa búsqueda de equilibrio es aún más compleja en el contexto actual, con el auge de las redes sociales. Momika, por ejemplo, utilizaba plataformas como TikTok para difundir sus mensajes y llegar a una audiencia global. Esto plantea nuevas preguntas sobre el papel de las redes sociales en la amplificación del discurso de odio y la incitación a la violencia. Es cierto. Las redes sociales, con su capacidad de viralizar contenidos en segundos, han transformado el panorama de la libertad de expresión. Nos permiten conectar con personas de todo el mundo y compartir ideas de forma instantánea, pero también pueden ser utilizadas para propagar mensajes de odio con una velocidad y un alcance sin precedentes. Y eso nos lleva a un punto fundamental, la responsabilidad individual. En un mundo hiperconectado, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de usar su voz tanto en el mundo real como en el digital, de forma responsable, teniendo en cuenta el impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Sí que hemos recorrido un largo camino en esta profunda inversión, desde las controvertidas acciones de Momika hasta las reacciones globales, su trágica muerte y las preguntas que aún persisten en este caso nos ha obligado a confrontar dilemas complejos y a cuestionar nuestras propias convicciones. Así es. El caso de Momika, a pesar de su brevedad y su final abrupto, nos deja un legado de preguntas que resonarán durante mucho tiempo. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad social? ¿Cómo protegemos los derechos de las minorías sin caer en la censura? ¿Cómo evitamos que la indignación se convierta en violencia? Y no podemos olvidar el papel crucial que juegan las redes sociales. En todo esto, como hemos visto, las plataformas como TikTok pueden ser tanto herramientas de expresión como amplificadores de odio. Y esto nos plantea un desafío adicional. ¿Cómo regulamos estas plataformas sin coartar la libertad de expresión? ¿Cómo fomentamos un debate sano y constructivo en un entorno digital que a menudo se caracteriza por la polarización y el extremismo? Son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles, pero creo que el primer paso es reconocer la complejidad del problema. No podemos simplificar el debate sobre la libertad de expresión reduciéndolo a un simple estoy a favor o en contra. Debemos estar dispuestos a escuchar diferentes perspectivas, a comprender los matices, a buscar soluciones que protejan tanto la libertad individual como la cohesión social. Totalmente de acuerdo, y creo que el caso de Momika, a pesar de toda su tragedia, puede servirnos como punto de partida para una conversación más profunda y honesta sobre estos temas, porque al final lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino también la calidad de nuestra democracia y la convivencia pacífica en nuestras sociedades. Y para concluir esta inmersión, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos usar este caso como catalizador para un diálogo más constructivo sobre la libertad de expresión y sus límites en el siglo XXI? Es una excelente pregunta y a todos ustedes, los oyentes, les agradecemos por acompañarnos en esta profunda inmersión. Esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para navegar por los complejos desafíos que enfrentamos como sociedad. Hasta la próxima.